¿Qué tan caro podía llegar a ser un auto americano en los años 60, cuando una simple opción de motor podía costar casi tanto como otro automóvil completo? Porque esta fue una década en la que Estados Unidos dejó de construir solo autos grandes y cómodos. También empezó a crear máquinas extremadamente exclusivas. Algunos costaban más por lujo, otros por tecnología, y algunos simplemente porque eran tan difíciles y costosos de fabricar que nunca tuvieron sentido como productos normales. Deja tu like, suscríbete al canal y prepárate, porque comenzamos con un Chevrolet que parecía un simple muscle car. 1969, Chevrolet Camaro ZL1. Este Camaro era caro por una razón que casi ningún comprador esperaba encontrar en un Chevrolet. El motor costaba más que el propio automóvil. A finales de los años 60, General Motors todavía limitaba oficialmente el tamaño de los motores que podían instalarse en modelos como el Camaro. Pero mediante el sistema especial de pedidos Copo, algunos concesionarios consiguieron saltarse esas reglas. Así nació el Copo 9560, mejor conocido como Camaro ZL1. Bajo el capó llevaba un enorme V8427 de 7 litros, pero no era el típico Big Block de hierro. El bloque y las culatas utilizaban aluminio, una solución desarrollada con la competición en mente. Chevrolet anunciaba aproximadamente 430 caballos de fuerza, aunque el motor era ampliamente considerado más potente en condiciones reales. Pero aquí aparece el dato que realmente lo coloca en este video. La opción Copo 9560 costaba $4,160 por sí sola. Un Camaro potente convencional rondaba los $3,000, de modo que el precio final de un ZL1 podía llegar aproximadamente a $7,200 en 1969. Corrigiendo esa cifra por inflación mediante el CPI estadounidense, esos $7,200 equivaldrían hoy a aproximadamente $65,500 en dinero de 2026. Y eso explica el problema. Chevrolet había construido uno de los muscle cars más impresionantes de la década, pero casi nadie quería pagar tanto por un Camaro. El concesionario Fred Gibb había encargado originalmente 50 unidades. Sin embargo, el precio final resultó tan elevado que apenas 13 encontraron comprador directamente allí, obligando a redistribuir muchos de los autos entre otros concesionarios. En total, solamente 69 Camaro ZL1 fueron construidos. Ese fracaso comercial terminó creando una de las mayores leyendas de Chevrolet. Hoy, un auténtico Camaro ZL1 documentado pertenece directamente al nivel más alto del mercado de los muscle cars. El valor de referencia actual de Classic.com se sitúa cerca de los $895,000, mientras que un ejemplar fue vendido por 1,43 millones de dólares en mayo de 2026. 1960 Lincoln Continental Mark V. Este Lincoln era caro porque representaba una idea de lujo que hoy parece casi imposible. Hacer todo más grande, mucho más grande. El Mark V medía aproximadamente 5,77 metros de longitud y superaba ampliamente las 2 toneladas. Era uno de los automóviles más monumentales producidos por Ford Motor Company, con una carrocería tan exagerada que incluso los grandes Cadillac de la época parecían relativamente discretos a su lado. Pero no era simplemente tamaño. Lincoln llenó el Mark V de equipamientos destinados a justificar su posición en lo más alto del mercado. Dirección y frenos asistidos, ventanas eléctricas, asiento con ajuste eléctrico y numerosos elementos de confort formaban parte de la experiencia. Incluso el convertible tenía un curioso vidrio trasero eléctrico que podía bajarse con el techo cerrado, un detalle extremadamente inusual para la época. Bajo aquel capó interminable llevaba un enorme V8 de 430 pulgadas cúbicas, aproximadamente 7 litros, con 315 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática. La potencia no estaba pensada para convertirlo en un deportivo. Era necesaria simplemente para mover toda aquella cantidad de acero con la suavidad esperada de un Continental. Y todo ese exceso tenía un precio. Dependiendo de la carrocería y la configuración, un Mark V podía superar los $6,000 en 1960, y las versiones más caras se acercaban a los $7,000. Ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $70,000 a $80,000 actuales. Curiosamente, hoy muchos ejemplares cuestan menos, ajustados por inflación, de lo que valían nuevos. Ventas recientes han colocado buenos autos aproximadamente entre $27,000 y $84,000, aunque autos excepcionales pueden superar ampliamente esas cifras.
1962 Ghia L6.4. Este auto era caro por una razón completamente diferente al Camaro Z L1 o al enorme Lincoln Continental. El Ghia prácticamente se construía a mano en Italia para una clientela que consideraba demasiado comunes incluso los automóviles de lujo tradicionales. El proyecto nació como sucesor espiritual del exclusivo Dual Ghia de los años 50. Su diseño fue desarrollado con participación de Paul Farago y refinado por Virgil Exner, mientras Ghia se encargaba de fabricar y ensamblar el automóvil en Turín. Incluso el chasis se construía allí utilizando componentes de suspensión Chrysler. El resultado era un gran coupé 2+2, elegante, bajo y extremadamente exclusivo. Bajo el capó llevaba un V8 Chrysler de 383 pulgadas cúbicas, aproximadamente 6,3 litros, con cerca de 325 caballos de fuerza y transmisión automática. Pero el verdadero atractivo no estaba en las prestaciones. Estaba en saber que prácticamente nadie más tendría uno igual. Cada automóvil se fabricaba por encargo, y el cliente podía elegir colores y acabados interiores. Y todo ese trabajo artesanal tenía un precio extraordinario. El Ghia L6,4 llegó a costar aproximadamente $13,500. Ajustado por inflación, eso equivaldría actualmente a cerca de $146,000. Era prácticamente el doble del precio de un Lincoln Continental Mark V y una cifra reservada para una clientela extremadamente rica. Aún así, el problema no era encontrar compradores ricos, era construir el automóvil de forma rentable. Fabricarlo en Italia y venderlo en Estados Unidos era un proceso lento y costoso, y al final solamente 26 unidades fueron producidas. Entre sus propietarios aparecieron nombres ligados a la élite de Hollywood, reforzando todavía más su imagen de automóvil reservado para unos pocos privilegiados. Hoy, encontrar uno es extremadamente difícil. El valor de referencia actual del mercado está alrededor de $665,000, exactamente la cifra alcanzada por un ejemplar vendido en 2023. Antes de continuar, dime en los comentarios, si tuvieras que elegir uno hasta ahora, ¿gastarías tu dinero en la brutalidad del Camaro ZL1, en el tamaño del Lincoln Continental Mark V o en la exclusividad artesanal de este Ghia L6.4? Deja tu respuesta en los comentarios. 1965. Excalibur Series 1 Roadster. Este auto era caro porque vendía algo que prácticamente ninguna gran marca americana ofrecía en 1965. La posibilidad de comprar un automóvil completamente nuevo, que parecía haber salido de otra época. El Excalibur Series 1 nació de la imaginación del diseñador industrial Brooks Stevens, profundamente inspirado por los grandes Mercedes-Benz SSK de preguerra. El proyecto comenzó como un automóvil de exhibición para Studebaker, pero cuando la marca decidió no llevar la idea a producción, Stevens y sus hijos hicieron algo mucho más arriesgado. Decidieron construirlo ellos mismos. Así nació uno de los primeros grandes automóviles neoclásicos de Estados Unidos. El Series 1 adoptó el poderoso V8 Chevrolet 327 de origen Corvette, con aproximadamente 300 caballos de fuerza, en una carrocería relativamente ligera. Eso convertía al Excalibur en algo mucho más serio que una simple pieza de exhibición. Podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en alrededor de 5,4 segundos y alcanzar aproximadamente 210 kilómetros por hora. Cifras impresionantes para un automóvil que visualmente parecía tener 30 años más de los que realmente tenía. Pero la exclusividad tenía un precio. En 1965 costaba aproximadamente $7,250. Ajustado por inflación, eso equivaldría hoy a cerca de $75,000. No era una cifra tan extrema como la del Ghia L6,4, pero seguía siendo muchísimo dinero para un automóvil producido por un pequeño fabricante prácticamente artesanal. La producción también permaneció muy limitada. Durante toda la primera generación, entre 1965 y 1969, fueron construidos apenas 359 ejemplares, manteniendo al Excalibur muy lejos de cualquier idea de producción masiva. Actualmente, un buen Series Premium puede valer aproximadamente entre $40,000 y $70,000, dependiendo de su originalidad, conservación e historial. 1969. Chevrolet Corvette ZL1. Este Corvette demuestra perfectamente hasta dónde podía llegar el precio cuando Chevrolet dejaba de pensar en un automóvil de calle y empezaba a vender tecnología de competición.
El ZL1 escondía bajo el capó uno de los motores más extremos que General Motors había ofrecido a un cliente particular. Era un V8427 de 7 litros, completamente construido en aluminio, basado en la brutal especificación L88 y anunciado oficialmente con aproximadamente 430 caballos de fuerza. En realidad, su potencial era considerablemente mayor, pero Chevrolet tenía pocos motivos para revelar toda la verdad sobre un motor pensado prácticamente para las pistas. Pero lo verdaderamente absurdo era su precio. La opción ZL1 costaba $4,718, prácticamente lo mismo que los $4,781 que costaba un Corvette Coupé completo. Además, Chevrolet obligaba al comprador a añadir suspensión especial, frenos reforzados, diferencial Posi-Traction y encendido transistorizado. El resultado final podía alcanzar aproximadamente $10,048 en 1969. Ajustando esa cifra por inflación, hablamos de aproximadamente $90,000 actuales. Eso significaba pagar el precio de dos Corvette normales para recibir un automóvil sin aire acondicionado, sin radio y con una mecánica mucho más apropiada para un circuito que para un viaje tranquilo por carretera. Y casi nadie aceptó hacerlo. Tradicionalmente se reconocen apenas dos Corvette ZL1 vendidos de fábrica en 1969. Aunque Chevrolet produjo más motores, ZL1 para competición y venta por separado. Esa combinación de precio absurdo y producción mínima convirtió al modelo en una de las mayores rarezas de toda la historia del Corvette. Hoy, la situación se ha invertido completamente. Hagerty sitúa actualmente un Corvette CL1 de 1969 en buen estado alrededor de $2,35 millones, y un ejemplar excepcional llegó a alcanzar $3,14 millones en una venta pública reciente. 1967 Ford G T40 MK3. Este Ford era tan caro que costaba más que la propia versión de competición de la que había nacido. Después de derrotar a Ferrari en Le Mans, Ford intentó transformar su legendario GT40 en un automóvil que algunos clientes realmente pudieran utilizar en la calle. Así apareció el MK3. Para hacerlo más civilizado, recibió faros adaptados para carretera, una suspensión algo más confortable, un interior mejor terminado y una parte trasera alargada para crear algo que parecía casi absurdo en un GT40, espacio para equipaje. Pero seguía siendo, en esencia, una máquina de carreras. Detrás de los ocupantes llevaba un V8 Ford 289 de 4,7 litros, ajustado a aproximadamente 306 caballos de fuerza, combinado con una transmisión manual de 5 velocidades. Podía alcanzar cerca de 280 kilómetros por hora, una velocidad extraordinaria para cualquier automóvil matriculado a finales de los años 60. Y aquí aparece el dato que realmente explica su lugar en esta lista. Ford pedía aproximadamente $18,500 en 1967. Era incluso unos $2,000 más caro que un GT40 de competición, y convirtió al MK3 en el Ford nuevo más costoso ofrecido hasta aquel momento. Ajustado por inflación, esos $18,500 equivaldrían hoy a aproximadamente $184,000. El problema era evidente. Quien tenía suficiente dinero para comprarlo también podía elegir algunos de los mejores Ferrari del mundo, mientras el GT40 seguía siendo incómodo, ruidoso y bastante difícil de utilizar como un automóvil normal. El resultado fue una rareza absoluta. Solo se construyeron 7 GT40 MK, 3 entre 1967 y 1969. Y hoy su valor está en otra dimensión, debido a que aparecen muy pocas unidades en el mercado. No existe una cotización convencional, pero un GT40 MK3 de 1969 alcanzó $7,865 millones en 2024. Antes de continuar, dime en los comentarios, de los autos que vimos hasta ahora, ¿cuál justifica mejor su precio? El motor extremo del Camaro ZL1, la exclusividad artesanal del Ghia L6,4, la brutalidad del Corvette ZL1 o este rarísimo GT40 de calle? Porque el próximo automóvil vuelve completamente al mundo del lujo. Deja tu respuesta en los comentarios. 1960. Cadillac Eldorado Brougham. Este no era simplemente el modelo más caro de la marca. Era un automóvil tan exclusivo
que Cadillac decidió construir su carrocería a miles de kilómetros de Detroit. El Brougham de 1960 representaba la continuación de uno de los proyectos más ambiciosos de General Motors. Para sus últimos años, las carrocerías eran fabricadas artesanalmente por Pininfarina en Italia, y después combinadas con la mecánica Cadillac. El resultado era un automóvil que prácticamente no compartía su apariencia con los modelos normales de la marca. Su diseño también era mucho más discreto que el de los Cadillac convencionales de 1960. Mientras otros modelos todavía llevaban enormes aletas traseras, el Brougham utilizaba líneas más limpias, una carrocería exclusiva y proporciones que buscaban una elegancia casi europea. Por dentro seguía siendo puro lujo americano. Aire acondicionado, control de crucero, suspensión neumática, asientos y ventanas eléctricos, dirección asistida y una extensa lista de equipamientos que lo colocaban en la cima absoluta de Cadillac. Pero el dato realmente impresionante era el precio. En 1960 costaba $13,075, cuando un Eldorado convencional rondaba los 7,400. Ajustando esa cifra por inflación, hablamos de aproximadamente 145,000 a 150,000 dólares actuales. Era una cantidad extraordinaria para un automóvil americano al comienzo de la década. Y ni siquiera pagar esa cantidad garantizaba que fuera fácil conseguir uno. Solo se fabricaron 101 unidades en 1960, convirtiéndolo en uno de los Cadillac de producción más exclusivos de toda la historia. Curiosamente, su valor actual puede ser inferior a su precio original ajustado por inflación. Dependiendo del estado, un Eldorado Brougham de 1960 puede situarse aproximadamente entre 70,000 y 175,000 dólares, con referencias actuales de mercado alrededor de los 110,000 para un ejemplar promedio. 1967 Imperial Convertible. Este Imperial demuestra que un automóvil no necesitaba ser artesanal ni tener un motor de competición para costar una auténtica fortuna. A veces bastaba con ofrecer una cantidad casi absurda de automóvil. En 1967, Imperial seguía posicionándose como una marca independiente dentro del universo Chrysler, creada para competir directamente con Cadillac y Lincoln. Y su enorme convertible representaba una de las formas más extravagantes de disfrutar ese lujo. Medía cerca de 5,70 metros de longitud. Tenía espacio para 6 ocupantes y una presencia difícil de ignorar. Con el techo abierto, toda aquella carrocería parecía todavía más monumental. Pero detrás del tamaño había un detalle interesante. La generación de 1967 abandonó buena parte del diseño más extravagante de los Imperial anteriores y adoptó líneas más rectas y modernas. El resultado era un automóvil gigantesco y sorprendentemente elegante para sus proporciones. Pero todo ese lujo tenía un precio importante. En 1967, un Imperial Convertible costaba aproximadamente $6,244 nuevo. Ajustado por inflación, eso equivaldría hoy a alrededor de $60,000. Era más caro que muchos automóviles deportivos y estaba claramente reservado para compradores que querían algo por encima de un convertible americano convencional. Y tampoco era común. Solo se fabricaron 577 unidades durante 1967, una producción mínima comparada con los grandes convertibles de otras marcas americanas. Actualmente, esa rareza no significa necesariamente precios astronómicos. Un ejemplar en buen estado se encuentra alrededor de los $24,000 como referencia de mercado, mientras autos especialmente originales o restaurados pueden superar ampliamente los $40,000. 1965 Shelby Cobra 427. Este auto era caro por una razón muy simple. Era una cantidad absurda de motor dentro de una carrocería que apenas parecía capaz de contenerlo. Cuando Carroll Shelby decidió llevar el Cobra a un nuevo nivel, el pequeño V8289 ya no era suficiente. El chasis fue reforzado, la suspensión fue completamente revisada y los pasos de rueda tuvieron que crecer para acomodar neumáticos mucho más anchos. Entonces llegó el protagonista. Un enorme V8 Ford 427 de 7 litros, capaz de entregar alrededor de 425 caballos de fuerza en la versión de calle. Todo dentro de un roadster extremadamente ligero, con prácticamente ninguna ayuda electrónica entre el conductor y las ruedas traseras.
El resultado era uno de los automóviles más brutales que podían comprarse en Estados Unidos durante los años 60, pero también uno de los más caros. En 1965, un Shelby Cobra 427 tenía un precio original cercano a los $7,495. Ajustado por inflación, eso equivale aproximadamente a $78,000 actuales. Esa combinación de potencia, simplicidad y producción limitada terminó transformando al Cobra 427 en una de las mayores leyendas de la década. Y actualmente, comprar uno auténtico exige una fortuna muy diferente. El valor de referencia de mercado para un Cobra 427 original está alrededor de $1,4 millones, mientras ejemplares excepcionales o variantes Competition pueden superar fácilmente los 2 millones. Y al final, estos autos demuestran que en los años 60, una fortuna podía comprar cosas completamente diferentes. Algunos fueron caros porque estaban construidos casi a mano, otros porque utilizaban ingeniería nacida directamente de la competición, y algunos eran tan costosos que prácticamente nadie quiso comprarlos cuando eran nuevos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos autos americanos de los años 60 elegirías si el dinero no fuera un problema? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir cómo comenzó esta era de excesos, exclusividad y precios absurdos, mira ahora nuestro video sobre los autos americanos más caros de los años 50. Porque una década antes, Detroit ya estaba construyendo máquinas tan exclusivas que algunas costaban más que una casa. Nos vemos allí.